muchas gracias, vicerrector, por la invitación y por esta jornada. La verdad es que lo primero que tengo que decir es que me complace mucho que se haya organizado una jornada, la primera jornada para hablar de innovación, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que tenemos que innovar más para sobrevivir, para subsistir y para crear la necesidad de una economía circular, sostenible y creciente también para nuestra eurozona. Bueno, pues vengo a sustituir a Ana Asís Cardona, que es el director del instituto, no podía venir, se excusa, bueno, pero yo también tengo un perfil bastante internacional. Entonces me dijeron, bueno, parece que también tú estás bien, pues vente para acá. Bueno, básicamente yo en el 2003 empecé a trabajar en la universidad y hace cosa de 2 semanas he alcanzado la cota máxima que puedo decir de internacionalización porque soy asesor del Banco Mundial. Entonces, bueno, pues en ese camino, pues que han sido 16 años, es un camino largo. Yo os vengo a contar realmente sugerencias. Es que a mi compañero no le gusta porque no hay grandes secretos para el éxito. Tampoco puedo decir que lo mío sea un caso de éxito, pero bueno, puedo daros mi experiencia. Y yo creo que lo más importante aquí es confiar en vosotros mismos. Yo creo que es una cosa, parece esto una terapia de pareja, ¿no? Pero es confiar en vosotros mismos. Lo del efecto Pigmalión, a mí me lo explicaron en el 2003 y reconozco que me cambió la vida, ¿no? O sea, fue un momento en el que me di cuenta que si estás convencido de que lo vas a conseguir, realmente lo consigues. Entonces, la autoconvicción es el principal paso. Entonces, para los que estáis aquí y que pensáis, pues mi acción de investigación no es suficientemente internacional, quiero hacerlo más internacional, pues lo primero que tenéis que hacer es convenceros de que lo vais a conseguir, ¿no? Quiero decir, es algo, tenéis que ser ambiciosos en eso y estar seguros. Si lo conseguís, realmente lo ejecutaréis. Después, también, junto con esa ambición, hay que ser cauto, ¿no? Pero aquí todos somos cautos, no creo que haya nadie que esté en esta sala que no lo sea. Entonces tenemos que ser hormiguitas y tener una planificación año por año. Yo, año por año, al principio del curso, me hago unos objetivos del curso. O sea, ¿cuál es mi objetivo de este año a nivel profesional? Yo creo que eso no lo hacemos más que 2 o 3 en esta universidad. Creo que todos funcionamos en un bucle sin fin de actividad y cosas que hacer, pero realmente pararnos durante 2 días a decir cuál es mi objetivo de este curso es algo que realmente te permite alcanzar ese objetivo, porque si estás convencido de que lo vas a alcanzar y lo tienes fijado, vas. Ya lo decía Séneca, no hay buen viento para el barco que no sabe a dónde va, ¿no? O sea, si no sabes a dónde vas, pues realmente no lo vas a conseguir. Entonces trazabas un objetivo. Entonces yo en 2006, que dije, bueno, me he aburrido ya de esto, lleva 3 años de profesor y tal, quiero lanzarme a la vida internacional, pues empecé a hacer pues, un plan, ¿no? Entonces este plan pues, pasó, pues empecé a acercarme a las plataformas más sencillas que yo podía acceder, que eran las acciones Cost, y entonces me inscribí en una acción Cost, yo tenía ya mi fondo de un poco de dinero, me pagaba mis viajes, iba haciendo amistades, iba creando la red de confianza. Esta red de confianza me costó 10 años crearla. O sea, el tener un grupo de confianza europeo o mundial que confiara en mí y gente que yo confiara en ellos, me costó 10 años crearlo. Y los 10 años fueron pico y pala, ¿no? Fue pues ir a reuniones, estuve en un proyecto europeo gratis, o sea, en el que no he llegado ni siquiera a pagar, sino que yo estaba asociado, imaginaos todos los viajes que tuve que hacer, todas las cosas sin recibir un solo euro, lo pagué todo a músculo. Y entonces en ese proceso yo aproveché esos años pues para hacer 2 cosas. Uno, para aprender inglés y otro, para ganarme ese cariño o esa confianza de la gente. Lo de aprender inglés creo que es importante. Yo creo que es uno de nuestros elementos de bloqueo, pues no somos fluidos en inglés. Y he de deciros que mi experiencia es que la universidad me ayuda bastante. Entonces, os podéis acercar a la universidad y os va a ayudar. La universidad tiene un montón de mecanismos para mejorar el inglés. A mí hasta me han puesto chips en la cabeza para electroestimularme. Yo participé en el programa de electroestimulación cerebral para tal, y he de decir que me funcionó. O sea, que a partir de ahí oí mucho mejor el inglés. O sea, os animo a meteros chips ahí y tal en la cabeza. Son todos gratis. La forma de obligarme a hablar más en inglés fue decidir dar clases en inglés, y entonces mis clases están oficialmente, bueno, no sé si esto lo puedo decir, pero oficialmente están en castellano, o en español, mejor dicho, y yo las imparto en inglés. Yo llego el primer día y digo, mira, yo lo siento, pero voy a impartirlas en inglés porque pienso que es mucho mejor para vosotros y así yo mejoro mi inglés. Y todo el mundo se calla y funciona. Quiero decir, el primer año funcionó más o menos bien, o más o menos mal, y ahora mismo pues me resulta raro dar clase que no sea en inglés. Fijaros el punto en el que hemos llegado. Bueno, y después, dentro de nuestras cosas positivas, o creo que son grandes recomendaciones, es, pues primero, que tengáis una imagen de marca, es decir, que seas el especialista en esto. Y por aquí otro compañero ha dicho, bueno, la verdad es que a nosotros nos está pasando al contrario, estamos, digamos, abriendo nuestro abanico, y yo estoy diciendo que lo cerréis, ¿no? O sea, a lo mejor mi experiencia es que en mi campo, que yo soy del sector de las comunicaciones móviles, lo tenía que cerrar, en otros campos a lo mejor lo tenéis que abrir. Pero en mi campo, a mí lo que me sirvió es posicionarme como el experto en una cosa muy concreta.
y en venderme como ese experto. Y he ido a muchos sitios diciendo, pues soy experto en esto, soy experto en esto, soy experto en esto, y al final la gente primero se lo ha creído, me lo he creído yo también, y he creado de nuevo una imagen de marca que ha hecho que la gente cada vez que tiene ese problema concreto va y me llama. Y a mí me llama cada 3 semanas La Sexta para salir de televisión y hablar de cosas, porque La Sexta se ha convencido de que yo soy un experto en una cosa y bueno, y al final, pues eso es mismo, esa sensación de confianza, esa imagen, ese efecto Pigmalión que os he dicho antes, pues funciona. Bien, y después, una de nuestras cosas que tenemos que vender mucho, y es un poco sorprendente, es que somos baratos y que estamos en un país que es increíble. Yo cada vez que voy a cualquier sitio de proceso de internalización y digo que mis costes persona mes son 4.200 euros, la gente me quiere, porque dice, joder, 4.200. Pues sube tus pesos mods, si es baratísimo. Y yo, bueno, ya lo sé, pero es lo primero, casi que voy y lo primero que digo es, soy 4.200. Y entonces todo el mundo sabe que somos baratos y encima somos buenos. Y después otra cosa que hago, y es fundamental, y me están a punto de cortar, es que organicéis eventos en Valencia, o sea, que les traigáis, y que seáis grandes anfitriones, y que en esa visita que vengan, pues les llevéis a un sitio y que coman muy bien, y que seáis, no cariñosos, pero muy cordiales con ellos, unos grandes anfitriones, porque eso, la verdad es que en un mundo en el que la gente cada vez es más fría, el tener gente un poco cálida se agradece. Entonces, esa sensación de confianza, pues también pues me ha llevado a que ahora esté en muchos proyectos europeos y me sigan invitando. Y 2 mecanismos fáciles para abrir esa red y me parece que son fundamentales, y acabo. Uno es las tesis doctorales, aprovechar las tesis doctorales para invitar a gente de fuera con la que queráis contactar. Es decir, escribir al profesor de Wisconsin diciéndole te invito a la tesis doctoral, que al principio da un poco de pánico, pero aprovechar esos momentos para traerlos, para quedar muy bien, para sacarlos a comer, para establecer una relación de confianza y así abrís caminos. Y la siguiente de las cosas que os propongo es el programa de Erasmus+, el KA107 o 106, nunca me acuerdo, que es este que nos permite también a los profesores irnos y dar 2 semanas de docencia en cualquier sitio del mundo, pues aprovechar también estos pequeños esfuerzos para abrir esa relación y empezar a trabajar internacionalmente. Mucho ánimo y suerte.